Bienvenidas y bienvenidos a Encuentro y Palabra, un ciclo de conversaciones sobre salud mental y vida cotidiana. Hoy nos acompaña José Clementi, que es médico psiquiatra, docente de psiquiatría y psicofarmacología de la UADER y además parte del equipo técnico del Superior Tribunal de Justicia, con amplia trayectoria en lo que tiene que ver con consumos problemáticos. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Yelen? Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos por participar y para iniciar me parece que sería clave poder empezar por definir un poco para quienes no tienen tanto que ver quizás con el campo de la salud mental o para quienes no tenemos tanto contacto con la cuestión de los consumos, ¿qué es un consumo problemático? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de consumo problemático? Bueno, para empezar, cuando uno habla de consumo problemático, ya se ubica desde un cierto paradigma, ¿no es cierto? Uno ya, cuando plantea la situación como un consumo problemático, ya lo hace desde un paradigma, si se quiere, más social de lo que es la cuestión. Social y comunitario, te podría agregar. Cuando uno habla de trastornos por consumo, ya se ubica desde un paradigma más biologicista, si se quiere, más biomédico, ¿no? Cuando uno habla de problemáticas relacionadas con el consumo, como te decía, por ahí lo tiene que pensar como situaciones que tienen que ver con dificultades de un sujeto que se encuentra atravesado por una lógica de consumo, puede ser de sustancia, de actividades, de conductas, de lo que sea, y que esa actividad, ese consumo o esa conducta pasa a ser el eje vertebrador de la vida del sujeto. Es como que va perdiendo otras fuentes de placer, va perdiendo otras fuentes de integración sociales, culturales, que no sean lo que lo relacione con esa actividad o ese consumo. Y fíjate que incorporo las dos cuestiones porque hablamos normalmente de los consumos de sustancias, pero también existen los consumos de actividades, los consumos de determinadas cuestiones, la cuestión del juego, por ejemplo. Vos fíjate que hoy en día, cuando pensamos en la cuestión de la ludopatía, del juego patológico, con todo lo que hay detrás de épocas del Mundial, con el tema del PRODE, por ejemplo, ¿no? Hay toda una vertiente que vos podés ver que hay mucha plata puesta, ¿no? en el tema de lo que es el juego patológico, de lo que es las apuestas, ¿no? Pero un poco volviendo a la pregunta, cuando hablamos de una problemática de consumo, básicamente hablamos de eso. Y hay que distinguir tres grandes vertientes. Por un lado, lo que es el uso recreativo, ¿no? Que es aquel consumo de sustancias, por decirlo de alguna manera, que no entraña ningún tipo de riesgo para el sujeto, para su comunidad, para la sociedad o para la salud pública en general. Tomando el ejemplo que estamos charlando, hoy andamos todos con el tema del PRODE por el Mundial. Nada, es una diversión, es una distensión, te podés reír un poco, podés estar expectante a ver de uno u otro partido, a ver cómo sale, y nada, no te modifica nada en tu vida. Con los consumos de sustancias pasa lo mismo, uno se puede juntar con amigos, tomarse un vino, una cerveza, hacer uso de la sustancia de forma recreativa, e incluso en algunos casos hasta puede ser un vertebrador social, inclusive, algo que nuclea. Y no entraña, como te decía, ningún tipo de dificultad. Ahora, cuando empezamos a hablar de abuso de sustancia o de dependencia de sustancia, ahí entramos ya más en el terreno de las problemáticas de consumo. Hablamos de abuso de sustancia cuando el consumo de esa sustancia o de la actividad que el sujeto desarrolla entraña un riesgo para sí, para terceros o incluso para la salud pública o para la comunidad en general. Y hablamos de dependencia de la sustancia cuando, como su nombre lo indica, el sujeto ya tiene una relación de dependencia hacia eso. Ya no puede hacer otra cosa que no sea o consumir la sustancia que está consumiendo o la actividad que está realizando, ¿no es cierto? Y en ese caso podemos pensar como una delgada línea gris que quizás no es tan marcada, que no es tan clara, entre lo que es el uso recreativo y el abuso de un consumo. Vamos al ejemplo de que uno se puede juntar con amigos y tomarse una cerveza y hace un uso recreativo,
Pero si esa misma persona, habiendo tomado esa cerveza, por ejemplo, se sube a un vehículo y se dirige a su casa, está poniéndose en riesgo sabiendo que no debe conducir estando alcoholizado y está poniendo en riesgo a terceros. Entonces, ese consumo recreativo, ese uso esporádico que se pudo haber dado de una sustancia, automáticamente se transformó en abuso, ¿no? Entonces, esa demarcación entre uso y abuso a veces no es tan clara y puede cambiar de un minuto al otro. En cambio, por ahí también lo que es abuso a dependencia es también otra cuestión que por ahí personas que quizás toman todos los días como una cuestión social o el clásico que se toma su copita de vino con el almuerzo o con la cena, llegado el momento, sin darse cuenta, va incrementando el consumo. Esto se debe a un proceso bien bioquímico que se llama de acostumbramiento, ¿no es cierto?, que va generando que el cuerpo se vaya adaptando cada vez más a la sustancia y va requiriendo cada vez más de esa misma sustancia para poder estar, y eso va llevando progresivamente a la dependencia. Pero un poco cuando hablamos, como te decía, hablamos de consumos problemáticos, hablamos de eso, hablamos de abuso de una sustancia o dependencia de una sustancia, ¿no? Recién mencionabas esto del paradigma social, lo cual indica que, bueno, que hay distintas formas de pensar este consumo problemático, incluso con otras definiciones, con otros términos, y eso me lleva un poco a preguntarte cómo pensás que ha ido cambiando a lo largo de los años la forma en que se comprende y que se abordan los consumos problemáticos en salud mental, por ejemplo, a partir de la nueva ley, entre comillas, de salud mental, y bueno, los abordajes en general, ¿cómo te parece que han ido cambiando? Y en general, los abordajes en lo que es cuestiones relacionadas con el consumo han ido avanzando o evolucionando desde quizás una perspectiva muy moralista, muy ligada a la cuestión más, si se quiere, religiosa, ¿no? Esto del consumo como un pecado, más de ese orden, pasando, si se quiere, más en la década ya de los 70, 80, 90, por una impronta muy fuertemente biologicista, muy relacionada con la medicina particularmente, y lo que quizás marca un poco el advenimiento de la 26657, de la Ley de Salud Mental, es la incorporación explícita de las adicciones o de las problemáticas de consumo, por decirlo con mayor criterio, dentro de lo que es el campo de la salud mental. Y esto, un poco como te comentaba, trae aparejado justamente una perspectiva más biosocial, ¿no? Biopsicosocial del abordaje, más ligado a lo comunitario, lógicamente, lo que es el trabajo en adicciones. Yo siempre, en las clases que me toca dar en la facultad, yo siempre digo que pareciera como que es problemática de todos, pero incumbencia de nadie, ¿no? Todos se rajan las vestiduras respecto de qué hacemos con las adicciones, y por ahí los sectores de educación no saben cómo manejarlo, pero lo identifican como un problema. Los sectores ligados a seguridad lo identifican como un problema, pero queda todo ahí, ¿no? Y creo que la Ley de Salud Mental es como que le pone el acento a decir, bueno, nosotros agarramos este tema, nosotros agarramos esta papa caliente, y es incumbencia de el espacio de salud mental, ¿no? Con la gran ventaja de que, como la Ley de Salud Mental justamente tiene una perspectiva interdisciplinaria, territorial, comunitaria, creo que es la forma más adecuada de empezar a entender y a abordar lo que son las cuestiones de problemáticas de consumo. Uh-huh. Estas formas de pensar el consumo, más ligado a lo médico, después primero más ligado a la moralidad, después al orden médico y finalmente a una cuestión más biopsicosocial, también tiene un impacto en lo que es la sociedad y en cómo desde lo social se piensa el lugar
que tienen las personas que tienen problemáticas vinculadas al consumo. ¿Vos cómo pensás, qué importancia te parece que tiene ese acompañamiento que la sociedad, que la comunidad puede brindar? O al contrario, ¿cómo te parece que perjudica cuando hay prejuicios que terminan como construyendo barreras? Con respecto, a ver, creo que socialmente, si bien habría que hacer estudios, ¿no?, de lo que es las representaciones sociales al respecto, que es más del campo de lo social específicamente, de la sociología, ¿no?, de la antropología, pero lo que uno puede percibir en la práctica es que quedó muy fuertemente impregnado esto de la adicción como un problema más del orden de las dificultades que puede tener, no sé, un determinado grupo etario. Siempre se ubica a las adicciones con los adolescentes, como si no fuera un problema de los adultos, como si no fuera un problema de las personas de tercera edad y demás, ¿no? Personas, los adultos mayores y demás. Que incluso hoy por hoy hasta podemos pensarlo dentro de lo que son las cuestiones de pediatría, los consumos problemáticos. Luego también como que existe esta cosa de, bueno, problema de los adolescentes, pero no de todos los adolescentes, de los adolescentes de cierto estrato sociocultural, ¿no? Más de la marginalidad, más de la persona con pocos recursos. Y también es un mito urbano grande como una casa. Esto atraviesa a toda la sociedad, toda la cultura. Lógicamente que con distintos tipos de consumo, con distintas calidades de consumo de lo que se consume también, ¿no es cierto? Con lo cual las consecuencias son distintas, lógicamente. Pero sin duda que este tabú, este prejuicio que existe, termina siendo un limitante, y ese limitante en el sentido de que no se puede visibilizar el problema tal como es. Nosotros dentro de lo que es salud mental, específicamente de lo que es psiquiatría, hablamos de los consumos problemáticos como cuestiones transestructurales. ¿Qué quiere decir esto de transestructural? Quiere decir que puede padecerlo, por decirlo de alguna manera, cualquiera de las estructuras psíquicas, o sea, la neurosis, la psicosis, hasta la estructura perversa puede atravesar una situación de problemática de consumo o de adicción más particularmente. Tal como pasa con el suicidio, que también es otro tema que hoy por hoy es una verdadera epidemia en nuestro país, ¿no es cierto? O como pasa también con la violencia de género. Entonces, en tanto y en cuanto la sociedad siga identificando o señalando o marginalizando la problemática de las adicciones o de los consumos dentro de determinados grupos etarios, determinados grupos socioculturales, creo que no va a poder identificar el problema en su real magnitud, ¿no? Lógicamente, cuando uno habla de problemáticas de consumo, está sin decirlo abiertamente, está hablando de una problemática compleja, ¿no? Y eso es lo que yo por ahí te planteaba hoy al principio, que ya cuando hablas de problemática de consumo ya estás hablando desde un determinado paradigma, ya estás tomando partido, ya estás tomando una posición política respecto de desde dónde vas a hablar. Y cuando hablas de problemáticas complejas, hablas de situaciones que atraviesan al sujeto, pero también atraviesan a la familia del sujeto, atraviesan a la comunidad donde ese sujeto está inmerso, atraviesa a la sociedad general, atraviesa las políticas en salud, las políticas en general, y atraviesa, lógicamente, un sistema económico que también decide o que de alguna manera influye en lo que es esa cuestión, ¿no es cierto? Yo me acuerdo los brasileros que en su momento con el primer mandato de Lula decían que para la gran reforma en salud mental que ellos lograron hacer, que fue revolucionaria para toda Latinoamérica, ellos decían, no podemos hablar de salud mental sin hablar de salud, no podemos hablar de salud sin hablar de políticas en salud, no podemos hablar de política de salud sin hablar de política, y no podemos hablar de política sin hablar de economía. Y creo que de hecho en las charlas preliminares, en las reuniones preliminares de lo que después fue la Ley de Salud Mental, en algún punto
quedó algo de eso obturado porque lamentablemente nunca se pudo llegar a ejecutar esa parte de la economía dentro de lo que son las políticas de salud. Las políticas en general, las políticas de salud en particular y las políticas de salud mental más singularmente, ¿no es cierto? Pero bueno, un poco esto, ¿no?, de pensarlo como una problemática que atraviesa a todo esto. Todo esto no es un problema de una persona que tiene esta enfermedad que significa la dependencia a la sustancia. Es algo que tenemos que empezar a pensarlo como un problema de todos, ¿no? Fundamental esto que decís, porque también pienso que ahí donde el Estado no está llegando con las políticas públicas o mismo tomando la decisión de no poner el presupuesto que corresponde destinado a salud y a salud mental particularmente, bueno, por ahí sucede en los sectores más precarizados, más vulnerables de la sociedad, que terminan llegando otras ofertas que puedan satisfacer las necesidades básicas, y estoy hablando de alimento, abrigo, techo, vinculadas al narcotráfico, por ejemplo, porque termina siendo como la única posibilidad de sobrevivir. Y esa también es una deuda que tiene el Estado y que tenemos como sociedad al momento de elegir quién va a conducir el Estado. Pero también lo que pienso, ahora que mencionas esto de no es una problemática individual, es que muchas veces, dentro de las generalidades, en el entorno social se escucha esto de, bueno, pero es una cuestión de voluntad. Si no deja de consumir porque no quiere, no tiene la suficiente voluntad para consumir. ¿Qué pasa ahí? Mira, lo podemos pensar desde dos vertientes, ¿no? Por un lado, desde la parte más psiquiátrica, de que es mi profesión, que es mi especialidad. Cuando vos hablas de voluntad, hablas de uno de los tres grandes aspectos psíquicos que un sujeto tiene. Si podemos muy resumidamente y muy didácticamente, para pensar la psiquis de un sujeto, podemos pensarla en tres grandes estructuras, que son la parte de lo que es el afecto, la emocionalidad, ¿no? Todo lo que es la tristeza, la alegría, la angustia, todo pasa por ahí, ¿no? La parte cognitiva, la parte intelectual, la parte del pensamiento, y la parte más de la actividad, la parte de la conación, se llama, de la conducta, ¿no? Que ahí es donde entra la voluntad. La voluntad tiene que ver con una forma de, o sería más que nada el primer paso mental, pero todavía no en lo corporal, no en lo físico, para empezar a desarrollar una acción, ¿verdad? Yo tengo que ir juntando, de alguna manera, voluntad para poder ir hablando de esto, de lo que estoy haciendo, ¿no? Cuando uno habla de las cuestiones que atraviesan a un sujeto con una problemática de consumo, una de las particularidades que se afecta es la parte de la conducta, ¿verdad? Sin dejar de pensar que también se afecta la parte de la cognición y la parte emotiva, la parte emocional, en un segundo plano, pero lo que primero actúa es la parte de la conducta. Entonces, pedirle voluntad a alguien que justamente es lo que principalmente tiene afectado, es como decirle a un ciego que tiene una dificultad visual, bueno, mirá, vos tenés que ver, porque tenés que ver. No, si la persona ya tiene esa discapacidad, no lo podés obligar a que por arte de magia resuelva su discapacidad. En este caso, con el tema de las problemáticas de consumo, sobre todo las problemáticas de consumo graves, ¿no es cierto? ¿No? Volviendo a lo que te mencionaba recién de estas categorías, una persona que tiene una dependencia al consumo muy fuerte, ¿no? Justamente pedirle que tenga la voluntad para dejar de consumir es un poco como un oxímoron, es como una contradicción, porque su principal patología pasa por ahí, por no poder generar esa voluntad. De hecho, no tiene voluntad ni para trabajar, ni para poder hacer otras cosas recreativas que no pasen específicamente por el consumo, ¿no? Eso, por ahí un poco desde la perspectiva más psiquiátrica, si se quiere, ¿no? Más de la especialidad. Pero volviendo también a lo que te comentaba antes, esto de atravesar las problemáticas de consumo desde lo intrapsíquico, pero también lo interpsíquico y lo transpsíquico, no podemos dejar de advertir de que estamos pidiéndole que no consuma a un sujeto que está inmerso en una sociedad de consumo. Y ahí entramos en
cuestiones bastante más complejas, ¿no? Porque vos, esto que hablábamos, y salgamos de los consumos de sustancias, vamos a estas otras cuestiones que hoy también es muy llamativo cómo se está desarrollando lo que tiene que ver con el juego patológico. Anda a explicarle a una persona cuyo único sentido en la vida es poder conectarse un rato en el celular y timbiar, ¿no? Cuando vos te están bombardeando las 24 horas por todas las vías, por las redes sociales, por la radio, por la tele, por donde quieras, que tenés que tener pelotas y tenés que jugar y que tenés que salvarte de esa manera, ¿cómo haces para contrarrestar eso, ¿no? Cuando el sujeto todo el tiempo se le está metiendo en la cabeza esas cositas que es muy difícil después de pensarlo por fuera de esa sociedad de consumo. Y sos alguien en tanto y en cuanto consumís en una sociedad de consumo. Y pasás a ser, ya dejás de ser un sujeto para pasar a ser un consumidor, básicamente. Seas o no seas adicto, ¿no? Bueno, no sé si responde un poco a tu pregunta, a tu aporte, pero me parece que tenemos que pensar esto de cuestionar, ¿no? Esto de la falta de voluntad, ¿no? Sí, hay que trabajarlo con la familia, hay que trabajarlo con el entorno del sujeto con una dificultad de consumo, porque si no es muy difícil. Sí, fundamentalmente pienso en esta idea de que adjudicar la problemática solo a la falta de voluntad de un sujeto para dejar de consumir o para cortar con esa dependencia, lo que hace un poco es ubicar esto que vos decías antes, la problemática en un individuo y descuidar por ahí otras dimensiones que tienen más que ver con lo social, con el sistema capitalista, con las publicidades, con esta época actual del mundial, como vos decías, estas recomendaciones o estas sugerencias para sumarte a los juegos, a las apuestas online, que muchas veces vienen acompañadas de mensajes donde, por ejemplo, señalan que te van a regalar un montón de tiros gratis para que vos empieces a jugar y que además están encarnadas en ídolos populares, ¿no? Realizados muchas veces con inteligencia artificial. Bueno, es muy difícil considerar que ahí el problema es de X persona que no puede dejar de jugar cuando todo el tiempo todos y todas estamos inmersos en este tipo de difusión de mensajes. Y en ese sentido, como para ir cerrando, lo que pienso es si del otro lado hay alguien que está mirando, que está escuchando, que no tiene un acercamiento a consumos problemáticos porque no lo ha padecido en carne propia o porque no hay nadie de su entorno que esté atravesando una situación así, pero que seguramente sí tiene un preconcepto, un prejuicio de lo que significa atravesar un consumo problemático. ¿Qué es lo que vos le dirías como para poder intentar hacer que esa persona reflexione, derribando un poco mitos y apelando a un pensamiento un poco más humano, más amoroso? Qué pregunta compleja. Un poco esto que sería como un resumen de todo lo que venimos charlando, ¿no es cierto? De poder pensar de que la problemática de consumo no es una patología de un solo sujeto, sino que más bien es algo bastante más complejo que no hay que señalar necesariamente al de al lado o al de enfrente cuando hablamos de problemáticas de consumo, sino que a veces hay que mirarnos en un espejo, y que también, esto de poder empezar a dimensionar lo que son las situaciones, las cuestiones de consumo abusivo como un primer problema, ¿no? Para empezar a revisar antes de llegar a la situación de dependencia o de la sustancia o de la actividad, que ya estamos, ahí ya diríamos que ya estamos llegando un poco tarde al diagnóstico, ¿no? Pero sí esto de estar advertidos del sujeto, de poder empezar a pensar que cuando sus fuentes de entretenimiento, de placer, de deseo empieza a encasillarse o de alguna manera a seguir un solo patrón que es de eso que consume, y empezar a pensar que quizás ya está viendo un problema, o que si el consumo de una determinada sustancia lo está llevando a aislarse socialmente o familiarmente, y quizás ya está empezando a visibilizarse un problema.
Pero siempre, bueno, pensar en estas cuestiones del sujeto, ¿no? Otra gran cuestión que nos ha dejado por ahí la década de los 90 fue esto de la estigmatización de la sustancia, ¿no? La demonización de la sustancia, o pensar la sustancia como un lugar, ¿no? Cayó en las drogas, ¿no? Lo atraparon las drogas, ¿no? Las drogas no son un lugar donde se caen ni tampoco son alguien que te vaya a atrapar, ¿no? Un poco en esa cuestión yo siempre trabajo, siempre pienso las adicciones desde el término, si se quiere, más epistémico, ¿no? Por ahí hay autores que ubican la adicción como un concepto que proviene del latín que significa esclavo. Y terminológicamente eso no es así, no es correcto, ¿eh? En realidad la palabra adicto, adictum, viene de adjudicado a, entregado a, significa. Y era el término que usaban en la antigua Roma para cuando una persona tenía una deuda que no podía pagar, que no podía solventar. Entonces el jurado de esa época le atribuía a ese sujeto la obligación de estar solamente a disposición de ese sujeto al cual le debía o le debía pagar, le debía saldar esa deuda, ¿no? Y yo siempre digo que pensemos las adicciones más desde ese lugar, como un sujeto con una determinada deuda con algo, que ese algo puede ser alguna cuestión subjetiva, puede ser algún trauma de la infancia, puede ser cuestiones no resueltas de su cotidianidad, que busca saldarla o busca pagarla o llenar ese vacío con un consumo determinado. Si pensamos estrictamente la adicción como una cuestión de un esclavo, me parece que estamos de alguna manera limitando también la posibilidad de acción. Me parece que estamos homologando el esclavo, o sea que es esclavo de por vida, y estamos ubicando al sujeto con una problemática de consumo en ese lugar, de que ya está, vas a ser adicto toda tu vida, vas a depender de esto toda tu vida, y que la única posibilidad de abordaje o de tratamiento es la abstinencia en el consumo. Cuando en realidad se pueden hacer y se pueden pensar un millón de cosas distintas que no necesariamente tengan que pasar por ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, un poco esa es la idea. Bueno, me parece súper valioso poder pensar esto, ¿no? Que no hay una causa que genere la adicción o el consumo problemático, una única causa, sino que hay una causa cada vez en cada sujeto que remite a su propia singularidad y que también requiere de acompañamiento social, comunitario, cultural, ¿no? que pueda alojar a ese sujeto, que también muchas veces, dependiendo de cómo lo puede identificar, es alguien que también está sufriendo fundamentalmente. Sí, totalmente. Gracias por tu participación, un placer escucharte. Nos volveremos a encontrar seguramente. Muchas gracias. Esto fue Encuentro y Palabra, un lugar para decir.